Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de México. El 5 de febrero de 1917 se aprueba la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Según la Constitución de 1917, México es una república federal presidencialista. El presidente es el jefe del gobierno federal y al mismo tiempo el máximo representante del Estado. Para ser presidente de México, la Constitución establece que se deben tener más de 35 años y haber nacido en México. El presidente es elegido directamente por el pueblo para un mandato único de 4 años, sin posibilidad de ser reelegido y sin posibilidad de volver a ser elegido si ya fue presidente. No está prevista la finalización anticipada del mandato y solo se produce en caso de fallecimiento. El presidente tiene un nivel de poder particularmente alto. Tiene derecho de iniciativa en los procedimientos legislativos y derecho de veto sobre las iniciativas legislativas del Congreso. Además, el presidente es comandante en jefe del ejército mexicano, nombra sus rangos más altos y a varios altos funcionarios estatales y al fiscal general. Con la aprobación del Congreso y del Consejo de Ministros, el presidente de México puede declarar el estado de emergencia. Tiene derecho a iniciar declaraciones de guerra, fijar directrices de política exterior y firmar tratados internacionales. En la Constitución mexicana también existen elementos liberales, como las libertades civiles, la seguridad jurídica, el sufragio universal, que permaneció limitado a los hombres hasta 1953, el estado de bienestar y la garantía de la propiedad privada, aunque también se reconocieron como constitucionales otras formas de propiedad. El artículo 27, el más largo de la Constitución mexicana, otorga al Estado la propiedad de la tierra y el agua, con el derecho de delegar su gestión a particulares y colectivos. Este artículo tenía como objetivo principal limitar el poder de los grandes terratenientes. Un objetivo similar puede verse en el artículo 123, que consagra los derechos de los trabajadores. La Constitución también contenía restricciones de gran alcance a los derechos de la Iglesia Católica. Esto se hizo para limitar su influencia en la política. La Constitución garantiza la libertad política, la libertad de culto, la libertad de prensa y el derecho a la libre asociación y sindicación. La Constitución también garantiza el derecho de reunirse y manifestarse de forma pacífica. El Congreso de la Unión de México está dividido en dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. Los senadores son elegidos por un periodo de 2 años, al igual que los miembros de la Cámara de Diputados. La función más importante de la Cámara de Diputados es el examen, discusión y aprobación anual del presupuesto federal sin posibilidad de rechazo. Las competencias más importantes del Senado, sin embargo, son la aprobación de tratados internacionales y la autorización de despliegues de tropas en el extranjero. Además, las responsabilidades del Congreso incluyen la promulgación de leyes y decretos, la organización económica, territorial y política del país, la aprobación de declaraciones de guerra, la promoción de la educación y la legislación laboral. Los gobernadores de los estados son elegidos directamente por el pueblo, pero su ámbito de acción es muy limitado y dependen de la buena voluntad del presidente de México. La Constitución de 1917 también garantiza la separación de los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución también establece que México es un estado laico y no tiene religión oficial. Tras la aprobación de la Constitución, el 11 de marzo de 1917 se celebraron elecciones presidenciales en México y la victoria fue para Venustiano Carranza. En estas elecciones solo pudieron votar los hombres solteros mayores de 21 años y los hombres casados mayores de 18 años. Hasta 1958 las mujeres no pudieron votar en unas elecciones presidenciales. Durante el mandato de Carranza hubo una serie de conflictos con inversionistas extranjeros, particularmente aquellos de Estados Unidos, cuyas propiedades agrícolas en México iban a ser restringidas y cuyos pozos petroleros debían ser nacionalizados.
Al final, Carranza no cumplió sus promesas de reforma. Por órdenes de Carranza, Zapata fue atraído en emboscada y asesinado en 1919. En 1920, el plan de Carranza de nominar a un candidato que le gustara para las elecciones presidenciales fracasó. Hubo una conspiración, el plan de Agua Prieta, por parte de varios coroneles y generales en el norte del país, encabezados por Álvaro Obregón, que quería postularse él mismo como candidato para las próximas elecciones presidenciales. Carranza tuvo que huir de la Ciudad de México con su gabinete, pero fue asesinado por las tropas de Rodolfo Herrero mientras huía en el estado de Puebla en la mañana del 21 de mayo de 1920. Con el apoyo del ejército, el 1 de junio de 1920 fue nombrado presidente de forma provisional hasta que se celebraran nuevas elecciones presidenciales Adolfo de la Huerta. El 1 de agosto de 1920 se celebran de nuevo elecciones presidenciales en México. Fueron ganadas por Álvaro Obregón, un militar y político mexicano que fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana, junto con Emiliano Zapata, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Francisco Ignacio Madero. Álvaro Obregón se presentó como candidato del Partido Laborista Mexicano, partido de centroizquierda fundado un año antes. Durante la presidencia de Álvaro Obregón se realiza la primera reforma constitucional de la historia de México, reforma que se hizo para establecer en toda la República escuelas rurales, elementales, secundarias, superiores y profesionales por orden del Congreso. Los 4 años de Obregón en el cargo también son conocidos por sus reformas agrarias, sus reformas anti-iglesia y el mantenimiento de buenas relaciones con Estados Unidos, ayudadas por la venta de petróleo mexicano en el mercado estadounidense. La introducción más grave de su mandato fue un golpe de Estado llevado a cabo por Adolfo de la Huerta, quien se veía a sí mismo como el sucesor natural del presidente, pero este golpe de Estado fracasó y el expresidente Adolfo de la Huerta tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Durante el mandato de Álvaro Obregón fue asesinado otro líder de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, el 20 de julio de 1923 en el estado de Chihuahua. Álvaro Obregón eligió como su sucesor natural a Plutarco Elías Calles como candidato a las elecciones presidenciales de 1924, ya que la Constitución de 1917 en ese entonces no le permitía estar más de 4 años en el cargo. El 6 de julio de 1924 se celebraron elecciones presidenciales y fueron ganadas por Plutarco Elías Calles, que se presentó como candidato del Partido Laborista Mexicano. Calles fue presidente de México hasta 1928, aunque realmente continuó gobernando el país hasta 1934. Defendió los derechos del Estado contra la influencia económica y política de los Estados Unidos y las compañías petroleras extranjeras. Internamente se volvió contra los grandes terratenientes y la influyente Iglesia Católica. En 1926 dictó la llamada Ley Calles, con restricciones drásticas a la libertad de la Iglesia Católica, por ejemplo, la prohibición del celibato, la prohibición de muchas órdenes religiosas, etc. Al mismo tiempo se promovió fuertemente una Iglesia nacional recién fundada para romper las relaciones de la población católica con el Vaticano. Estas circunstancias llevaron a una guerra civil muy sangrienta, la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929. El 22 de noviembre de 1927 también firmó la orden de ejecución contra Miguel Pro, quien luego fue beatificado, y sus hermanos Humberto y Roberto, por su presunta participación en un intento de asesinato contra el expresidente Álvaro Obregón, el 13 de ese mismo mes de noviembre. Sabiendo muy bien que los 3 hermanos no tuvieron nada que ver con el intento de asesinato, la ejecución se produjo al día siguiente, sobreviviendo únicamente Roberto, gracias a la intervención del embajador argentino, minutos después de la ejecución de sus 2 hermanos. El 22 de enero de 1927, durante el mandato de Calles, se reforma la Constitución. Esta reforma permite la reelección del presidente para un segundo periodo no inmediato. El 24 de enero de 1928 se realiza otra reforma
constitucional que amplía el periodo presidencial de 4 a 6 años. La reforma constitucional de 1927 permite a Álvaro Obregón presentarse a las elecciones presidenciales de 1928. Plutarco Elías Calles no pudo presentarse a la reelección, porque la Constitución no lo permitía. En las elecciones del 1 de julio de 1928, Álvaro Obregón obtuvo todos los votos, ya que fue el único candidato a la presidencia. Unos meses antes, los otros candidatos habían sido asesinados. Se presentó como candidato del Partido Laborista Mexicano. Al regresar a la Ciudad de México para celebrar su victoria, murió en un restaurante el 17 de julio de 1928, asesinado por José de León Toral, un candidato católico romano al sacerdocio, que rechazaba las opiniones anti-iglesia de Obregón. En 1929, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, un partido centrista y nacionalista. Más tarde se convertiría en el histórico Partido Revolucionario Institucional. Como líder del Partido Nacional Revolucionario, fue el gobernante real en México hasta 1934, y los presidentes dependieron de él. No fue hasta 1936 que el presidente Lázaro Cárdenas obligó a Calles a exiliarse en Estados Unidos. El 17 de noviembre de 1929 se celebraron elecciones presidenciales y las ganó Pascual Ortiz Rubio, candidato del Partido Nacional Revolucionario, que fue elegido como candidato por Plutarco Elías Calles. En segundo lugar quedó José Vasconcelos, del Partido Nacional Antirreeleccionista, partido de centroderecha, y en tercer lugar quedó Pedro Rodríguez Triana, del Partido Comunista Mexicano. El resultado inesperado para los vasconcelistas causó descontento en los sectores que lo apoyaban, pero sobre todo hizo que Vasconcelos no reconociera la victoria de Ortiz Rubio y huyera a Estados Unidos para manifestarse abiertamente en contra del presidente electo. En su exilio proclamó el Plan de Guaymas, donde llamaba al país a levantarse en armas y proclamar su gobierno. La rebelión fue rápidamente contenida por el gobierno y perdió fuerza. Ortiz Rubio sirvió como presidente de México desde el 5 de febrero de 1930. Sin embargo, de hecho, el jefe máximo de la revolución era Plutarco Elías Calles, que determinó la política nacional. Para poder liderar una política independiente a la de Calles, Ortiz Rubio intentó crear su propio poder político. A este intento se opuso Emilio Portes Gil, quien vio en riesgo su posición en el gobierno y en el Partido Nacional Revolucionario. Además, Calles utilizó la rivalidad entre los dos políticos para reducir su importancia política. Pascual Ortiz Rubio inició un cambio de rumbo en la política de reforma agraria y llevó a cabo actividades activas para limitar la anterior política de distribución de tierras. Con su decreto de diciembre de 1930, el presidente limitó el número de agricultores con derecho a tierras. Mientras que en 1929 se asignaron tierras a 692 aldeas, solo a 373 aldeas se le asignaron tierras en 1931 y solo a 208 aldeas en 1932. En cambio, la política agrícola de Ortiz Rubio favoreció a la agricultura a gran escala y a las empresas que procesaban productos agrícolas industrialmente. Calles provocó la renuncia de los generales de división Joaquín Amaro, Juan Andreu Almazán, Saturnino Cedillo y Lázaro Cárdenas del Río en octubre de 1931. Ortiz Rubio perdió así a sus compañeros de armas más importantes para realizar una política independiente de Calles. Después de que Calles nuevamente destituyó del gobierno a los partidarios del presidente en agosto de 1932, Ortiz Rubio, políticamente aislado e incapacitado, renunció a su cargo el 4 de septiembre de 1932. El general revolucionario sonorense Abelardo Luján Rodríguez fue designado nuevo presidente por el resto de su mandato, hasta el 30 de noviembre de 1934. Durante el mandato del presidente Abelardo Luján Rodríguez se reformó la Constitución el 29 de abril de 1933 para incorporar el principio de no reelección de manera absoluta para el presidente de la República y los gobernadores de los estados.
En esa misma reforma también se cambió el periodo de renovación de la Cámara de Diputados, que pasó de ser de 2 años a 3 años, y también se cambió el periodo de renovación del Senado, que pasó de 2 años a 6 años. El 1 de julio de 1934 se celebran de nuevo elecciones presidenciales. Plutarco Elías Calles eligió como candidato del Partido Nacional Revolucionario a Lázaro Cárdenas, que ganó las elecciones. El 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas del Río asumió la presidencia de México. Poco después de que asumiera el poder Lázaro Cárdenas, el 13 de diciembre de 1934 se aprueba la Ley de Educación de 1934, que establece la educación primaria como obligatoria. Esa misma ley del 13 de diciembre le da un carácter socialista a la educación. En ese momento México todavía sufría los efectos de la Revolución. El 10 de abril de 1936, Lázaro Cárdenas desterró de México a Plutarco Elías Calles, último general con ambiciones dictatoriales y anteriormente patrocinador político de Cárdenas. También logró unir las diferentes fuerzas de todo el Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929. Al hacerlo, se aseguró de que el partido, rebautizado como Partido de la Revolución Mexicana en 1938 y Partido Revolucionario Institucional en 1946, proporcionara todos los presidentes mexicanos hasta el año 2000. A diferencia de sus predecesores, el propio Cárdenas obtuvo su poder político principalmente de su popularidad entre la amplia población rural. También apoyó a los sindicatos con más firmeza que cualquier presidente anterior. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, hasta entonces propiedad de estadounidenses, británicos y holandeses, así como las empresas eléctricas. La empresa ferroviaria nacional de propiedad extranjera fue nacionalizada en 1937. Durante esta época se fundó la petrolera mexicana Pemex, que aún existe en la actualidad. Llevó a cabo mayores reformas agrarias que sus predecesores y así pudo romper el dominio de los grandes terratenientes. Cárdenas concedió asilo en México al revolucionario ruso León Trotsky, quien tuvo que huir del terror estalinista y era apátrida en ese momento. También fundó el Instituto Politécnico Nacional, acogió a exiliados republicanos de la Guerra Civil Española e inició reformas que han dado forma al desarrollo de México hasta el día de hoy. Para las elecciones presidenciales de 1940, Lázaro Cárdenas eligió como su sucesor al militar y político mexicano Manuel Ávila Camacho. Las elecciones presidenciales de 1940 se celebraron el 7 de julio y fueron ganadas por Manuel Ávila Camacho, que se impuso a Juan Andreu Almazán, del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, partido de centroderecha. Durante la Segunda Guerra Mundial, Manuel Ávila Camacho tomó una posición contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, a pesar de la considerable resistencia en su propio país. Después de que 2 petróleos mexicanos fueran destruidos por submarinos alemanes en el Golfo de México, declaró la guerra a las potencias del eje en mayo de 1942, enviando 15.000 soldados a luchar y 300.000 trabajadores a Estados Unidos para llenar los vacíos que habían surgido allí en las fábricas debido a la Segunda Guerra Mundial. Manuel Ávila Camacho también continuó las reformas agrícolas y la congelación de alquileres. Con una reforma de la ley electoral también consiguió que los comunistas quedaran excluidos de las elecciones.
En 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho crea el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo público que se encargará de proporcionar atención médica y servicio de seguridad social a todos los asalariados y a los hijos de los asalariados. También proporcionará atención médica a los jubilados. Los desempleados, autoempleados, trabajadores del mercado del sector informal y gente que esté fuera del mercado laboral, en cambio, no tendrían derecho a la atención médica de este seguro público. La Ley de Seguridad Social de 1943, además de crear el IMSS, introdujo la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, incapacidad, la pensión por enfermedades profesionales, la pensión de viudedad, la pensión de orfandad y las ayudas a la maternidad. En 1946 el Partido Revolucionario Mexicano pasó a llamarse PRI, Partido Revolucionario Institucional, pero continuó teniendo una ideología centrista y nacionalista. Manuel Ávila Camacho eligió como candidato del PRI en las elecciones de 1946 al abogado Miguel Alemán Valdés. El 7 de julio de 1946 se celebran las elecciones presidenciales que fueron ganadas por Miguel Alemán Valdés y el PRI. En términos económicos, el PIB per cápita de México entre 1917 y 1946 creció un 41%. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.